Parece que Disney está en apuros y tiene un problema. Parece que la poderosa casa de las ideas se quedó sin ideas y ahora necesita de algo a lo que le ha estado dando la espalda durante años. Parece que los ejecutivos de Disney están recogiendo cable para arreglar el desastre en el que ellos solos se han metido. Según los últimos reportes y como nos cuenta Variety en este artículo, las dos grandes marcas de Disney, Marvel y Star Wars, no conectan con el público masculino de la generación Z. Y es que según se cuenta en el artículo, lo que pretenden los ejecutivos de Disney es que los creativos se pongan a trabajar en nuevas propuestas e ideas que atraigan a chicos jóvenes de entre 13 y 28 años. Un grupo demográfico que según los estudios es un grupo solitario y obsesionado con los videojuegos que vieron su formación y madurez obstaculizadas por los bloqueos de la época de la pandemia. Pero ¿por qué, además de por la pandemia y los videojuegos, estos jóvenes se han alejado de lo que en su día fue una buena fuente de entretenimiento para los que ya peinamos canas cuando teníamos su edad? ¿Por qué los chavales ya no se nutren de este ocio como hemos hecho todos siempre desde muy jóvenes? ¿Por qué, en definitiva, la generación Z se ha alejado del cine? Pues creo que hay varios motivos que vamos a analizar uno por uno, pero primero os los presento. El primero y el más evidente es que los propios chicos jóvenes se han visto relegados a un segundo plano en historias en las que ahora se prioriza atraer a un público femenino. A todos nos viene a la cabeza protagonistas como Rey Skywalker o Capitana Marvel que no solo lideran películas mediocres, sino que además por el camino han ignorado por completo al perfil joven masculino. El segundo y aún más obvio es que el cine de superhéroes, en este caso Marvel, lleva ya un tiempo mostrando signos de debilidad debido a su saturación y repetición, dando como resultado productos insulsos con ideas repetitivas y vacías de contenido. Y el tercero, el más que evidente desgaste de la nostalgia y el reiterado abuso de secuelas, remakes y reinicios de historias heredadas de sus padres que no le interesan lo más mínimo. Analizando el primer punto, el público masculino no solo de la generación Z, sino incluso los propios millennials, llevan años quejándose del abusivo protagonismo femenino que Disney ha volcado en sus películas. Y eso no sería del todo malo si el resultado final fuese medianamente bueno, pero el problema aquí es que el uso forzado de mujeres en muchos de sus productos parece que casi siempre ha ido acompañado de una más que evidente pérdida de la calidad. Es inevitable, por ejemplo, acordarse de series como The Acolyte, que no solo protagoniza la más mediocre de las actrices posibles, sino que además la serie en su conjunto es un meme que abruma de lo patética que es. O de cómo Kenobi, la serie que nos traería de vuelta al gran Obi-Wan para deleitarnos con la historia de sus años protegiendo a Luke, acabó siendo un triste circo donde una señora se pasea de un lado a otro dando vergüenza ajena. O sin ir más lejos, la propia She-Hulk, que es un chiste con patas. Es curioso como todas estas series no solo tienen entre sí una protagonista femenina, sino que además están ideadas y dirigidas por escritoras y directoras que no han hecho nada reseñable en toda su carrera. Al final me gustaría matizar que no creo que solo el problema esté en actrices que tanto dejan que desear, sino que además los propios productos ya nacen con una total y absoluta falta de buen hacer. Willow es otro buen ejemplo de todo esto, de cómo se resucita a viejas glorias que son totalmente eclipsadas por una protagonista femenina que se carga por completo el show. O si no, que se lo digan a la última de Indiana Jones, una película que no solo llega décadas tarde, sino que además necesita volcar la atención en un personaje que, oh sorpresa, tampoco interesa a nadie. Todo esto acaba creando un conjunto que despierta aversión entre los chavales más jóvenes que castigan con desinterés y apatía. No haré más sangre en este punto porque no voy a utilizar el artículo para repetirme en algo que ya muchos canales de muchos muertos de hambre se dedican a repetir
una y otra vez, solo para alegrar los oídos de incels que necesitan mirarse en el psicólogo qué problemas tienen con sus madres. Pero sí es cierto cómo al final la propia Disney acaba dando la razón a aquellos que los más alineados con la marca llaman fan tóxicos. Es curioso como cuando decías que Marvel estaba repitiéndose y que sobraban la mitad de sus series insulsas y vacías, un buen montón de niños rata y divorciados fracasados te atacaban por meterte con su marca favorita. Y como después, de pronto, el CEO de Disney acaba repitiendo exactamente lo mismo que habías dicho tú y por lo que un buen montón de frikis llorones te atacaron. Y es que sobraba cantidad y faltaba calidad. Qué extraño es, ¿verdad?, que después de que un montón de hombres se quejasen de unas cuantas series y películas por el abusivo protagonismo femenino y el absoluto eclipsamiento de la figura masculina, ahora el mismo CEO le interesa tener productos que atraigan a jóvenes hombres que han ignorado durante años. O qué raro es, por ejemplo, que después de quejarnos del insuficiente CGI y la falta total de personalidad y efecto práctico de sus películas, ahora se dediquen a vender que, por ejemplo, la próxima película de Spider-Man va a contar con mucho efecto práctico. Qué interesante, o cuidado, es que después de Endgame denunciásemos las putísimas mierdas que Marvel estaba pariendo mientras un buen montón de fanbros nos atacaban por hacerlo y que ahora las dos próximas películas de los Vengadores vayan a tratar de literalmente borrar todo rastro de la mierda infecta que han estado haciendo y que solo servía para contentar a un puñado de mataos que no son capaces de pensar por ellos mismos. Qué casualidad que todo lo que un montón de gente con sentido crítico y cojones ha estado denunciando durante años, con el tiempo Disney les acaba dando la razón de tapadillo, vendiéndolo como si fuese una grandísima idea propia que va a salvar la marca. Y qué raro va a ser ver a todos esos palmeros que le han chupado el culo a Disney durante todo este tiempo seguir defendiendo todo lo que propongan, aunque eso sea lo diametralmente opuesto a lo que han aplaudido como monos retrasados durante tanto tiempo. Qué curioso que ahora, con los años y en su peor momento, Disney le dé la razón a la gente que ha sido tan crítica con sus películas. Vamos con el segundo punto. Como segundo motivo de este desinterés mostrado por los más jóvenes, tendríamos el evidente desgaste de la temática de superhéroes. Marvel vende lo que vende, está claro, y quien juega con fuego, pues acaba quemándose. Pero es verdad que tuvo su momento álgido con las primeras fases del UCM y el éxito, por aquel entonces, era inevitable. Ellos crearon un universo compartido de películas que culminaban de forma sublime en eventos como la primera de los Vengadores para rematar magistralmente con Infinity War o Endgame, por ejemplo. Y vale, sí, estas películas no son El Padrino, pero ni falta que hace. Si te interesa, aunque solo sea un mínimo este tipo de entretenimiento, sabes apreciar que aquí fueron muy listos y muy buenos. ¿Pero qué pasó después? La fatiga era inevitable, sobre todo cuando te dedicas a hacer una y otra vez la misma película. Los superhéroes dejan de interesar y sobre todo a los más jóvenes por cosas muy sencillas. Estas son demasiadas películas y series con tramas muy parecidas, héroes con valores muy antiguos y poco ambiguos, villanos muy predecibles y faltos de personalidad, historias sin ningún trasfondo, falta de originalidad, todos son secuelas, recuelas, reinicios y continuaciones, acabado con CGI horrible, artificial, predecible y repetitivo, y lo más importante, y por lo que los jóvenes no conectan, son historias heredadas de una época que no es suya. Pero esto lo trataremos al final del vídeo. Por todo esto y más, claro, la temática de superhéroes está muriendo. Si te apetece saber cómo se podría revivir el género o qué creo yo que hace falta para hacerlo reflotar, solo tienes que decírmelo en comentarios. Y como tercer punto a tratar es la crisis de originalidad en Hollywood. A diferencia de los 90, donde cine era sinónimo de riesgo y patio de recreo para gente original y con ideas, a principios de la segunda década de los 2000 comienza su declive al hacerse dependiente de sagas y franquicias que sí que es cierto que aseguran una mínima taquilla y una sólida base de fans,
pero que inevitablemente acaba matando la industria poco a poco. Star Wars, Marvel, DC, Harry Potter, Jurassic Park, Fast and Furious, live action de Disney, Alien, Cazafantasmas, Avatar y un largo etcétera son las franquicias que se repiten hasta la saciedad en el cine. No hay riesgo, no hay intención de innovar, no hay buenas ideas y no hay valentía para lanzarse a la piscina y probar cosas nuevas. Al final se ha creado una burbuja donde desde un lugar seguro los grandes estudios se han asegurado una taquilla que con el tiempo mengua debido a un gran número de espectadores que ya se han cansado de ver siempre lo mismo. No hay nada que verdaderamente valga la pena, más allá de los estudios más independientes, claro, sino que es simple repetición para ablandar los cerebros de los más zombies. Es engañar al personal haciéndoles pagar por una entrada a cambio de ver la misma puta película otra vez, para luego volver a picar gracias al tráiler de turno, al youtuber de turno o al FOMO y su necesidad de estar al día de tramas y eventos que en el fondo le parecen una puta mierda. El cine mainstream ahora es sinónimo de engaño y de tomadura de pelo. Y es una pena porque hubo épocas mejores, tanto que en los 90, por ejemplo, el cine mainstream era bueno y el buen cine era mainstream. Todo esto se entiende muy bien cuando analizas las 10 películas más taquilleras de 2024 y descubres que absolutamente todas pertenecen a alguna saga o franquicia y todas son una continuación o la continuación de una continuación. No os dejéis engañar, no es solo la presencia femenina la que ha alejado a los más jóvenes, es que además de eso, la propuesta de la industria está vacía y es agotadora. No es que sobren mujeres, es que faltan ideas, pero es que encima esto ya lo saben los ejecutivos y saben que su mayor reto no es solo hacer las cosas diferentes, sino que además necesitan conocer al target al que aspiran. En el artículo no se habla de esto, pero estas son las claves que personalmente creo que los ejecutivos deberían de mirar con lupa. Pues lo primero, necesitan ideas que se sientan propias y que no sean heredadas. Puestos a usar IPs famosas, Disney debería de aspirar a comprar marcas de su propio ecosistema, como por ejemplo videojuegos, animes e incluso memes o estilos de vida. Esto sería un buen punto de partida para atraer la atención de gente que no está interesada en tus productos, sino que tiene los suyos propios. Deben de olvidarse de arquetipos del siglo pasado y comprender el nuevo paradigma. Basta ya de personajes perfectos, basta ya del camino del héroe, de elegidos, de herederos, de elecciones o de profecías. El cine necesita urgentemente personajes imperfectos. El cine no es nadie sin protagonistas vulnerables. En el nuevo cine que levante de nuevo la industria deben poblar personas de verdad con miedos, heridas y dudas. Sin esto, el cine, y os lo digo en serio, sí que estará muerto para siempre. Sumando a este punto y para conectar con los más jóvenes, hay que aprender de viejas ideas que siempre han cuajado con respecto a la personalidad de un personaje funcional. Y es que un personaje moralmente ambiguo también interesa y siempre va a tener futuro. Basta ya de moralismos, de bienquedas y de protocuras que se sacrifican en nombre del amor y la verdad. Eso no interesa a nadie. Un personaje real es aquel que es capaz de hacer algo moralmente cuestionable si la misión lo requiere, porque con pudor no se hace buen cine. Necesitan de mujeres, claro está, que no estén ahí por una cuota o porque la directora inútil de turno así lo requiere. Un personaje, sea femenino o masculino, lidera una buena película si sus motivaciones y su background es realista y se adapta a los nuevos tiempos. Basta ya de niñatas que vienen a reivindicar no sé qué hostias solo por hacer ruido y para llamar la atención. Demuestra que tu personaje lo merece y el espectador te seguirá hasta la muerte. Si te crees que solo por presentarte así la gente tiene que prestarte atención, pues puedes irte a la mierda. Y como no, es inevitable tener que adaptarse a los nuevos tiempos.
Vale que la Gen Z no son ni los más listos ni los más simpáticos, pero oye, si quieres su dinero, atiende sus necesidades. Hay que tener muchas cosas en cuenta para conectar con ellos. Mira, como por ejemplo, son fans del streaming, el contenido corto, los remixes, los virales, el color, la tendencia, lo rápido y lo dinámico. Ahí ya tienes pistas para crear una película que visualmente sea muy diferente y que atraiga a ese público. Necesitan, como a todos nos ha pasado alguna vez, formar parte de algo. Debes de brindarle esa experiencia. Han creado comunidades en pequeños rincones de internet que pueden aprovecharse. Solo hay que ser un poquito más listo que ellos y eso no es muy difícil, la verdad. Así, a grosso modo, y ya aprovechando que se me ha acabado el guión y que no tengo nada más que leer, pero que tenía ganas de empezar a grabar para que saliese con un poquito más de bilis, es un poco lo que pienso alrededor de todo esto de intentar atraer a un público masculino, que no es porque sea masculino, sino es porque han desconectado al crear su propia comunidad, sus propias tendencias, sus propios gustos y su propia forma de ser. Que ahora esta gente necesite de otro público es más que evidente, puesto a quien habían apuntado sus películas ahora mismo no les interesa, puesto que no es que sean malas protagonistas, que lo son, sino que lo que presentan no es bueno, no es una idea buena, no son buenas películas, no son buenas tramas, no son buenos personajes. Si empiezas partiendo de una base sólida y con sentido, da igual quién protagonice una película. Lo importante es que tu película va a conectar con el público al que estás intentando acercarte. El problema aquí es que las películas familiares no son películas familiares, son películas genéricas, vacías y olvidables. O conectas y apuntas con algo en concreto o estás perdido. No se puede contentar a todo el mundo. No puedes hacer una película genérica que vaya a un público genérico porque así vas a tener mucho más público. Ahora, por ejemplo, sí que están funcionando muchos de los live action que han ido presentando en Disney porque son precisamente los millennials los que están llevando a sus hijos a ver películas clásicas que ellos no conocen o que han visto por encima y que ahora están conociendo de una forma diferente. Pero si tú quieres un público nuevo, tienes que acercarte a ese público nuevo. Todos sabemos perfectamente que el cine a día de hoy es infinitamente peor que el cine que se hacía antes. Y esto no es una opinión de polla vieja, esto es un hecho objetivo y demostrable. El cine a día de hoy es una absoluta basura comparado con lo que se hacía, por ejemplo, en los 90. Y nuestra responsabilidad como espectadores, y aquí ya termino, no es ignorar a estas grandes marcas, sino atacarlas, sino señalar la mierda, reírse de ella y decir que una película es mala porque es mala. Nada más, muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, decidlo en comentarios, compartirlo, darle a like, hacer lo que sea para que al final enseñarle a YouTube que esto interesa y que se lo puede enseñar a más gente para que también pues vean esto, les llegue el mensaje y se entretengan con algo que pretende ser solo un poquito diferente a lo que ya tenemos. Muchas gracias, un saludo.